hicieron porque en el examen pues puede venir algo, una actividad similar donde hay que hacer todo el proceso de planeación, generar casos de prueba, documentar las pruebas y darle prioridad a las mismas, a los errores que se vayan encontrando. ¿Okay? Entonces, esta es una práctica muy. Ok. ¿Alguna pregunta que tengan acerca del trabajo de investigación que están haciendo? Por el momento creo que no. ¿No? Ok, muy bien. Bien, entonces seguimos avanzando, señores. Esto ya lo hemos visto. Eso también ya lo vimos. Bien. Aquí hay unos que son importantes tomar en cuenta cuando estamos realizando las pruebas de software. Dice que cada caso de prueba cuesta dinero, esfuerzo generarlo, tiempo de cómputo para ejecutarlo y esfuerzo para evaluar los resultados. A priori, esto pudiera parecer de que pues no representa mucho costo que alguien se siente, agarre un programa y empiece a hacer pruebas. Igualmente, generar los casos de pruebas, pues pensar cuáles podrían ser. Y en principio, podría pensarse que no tiene un costo muy alto. ¿Qué costo creen ustedes que se refiere esto cuando dice que cuesta dinero y esfuerzo? ¿A qué creen ustedes que se está haciendo referencia? ¿Alguien? ¿Podría repetir la pregunta, ingeniero? Es que se me perdió un poco. Cuando dice que las pruebas cuestan dinero y esfuerzo, ¿cuál creen ustedes que es a lo que se refiere con dinero? O sea, obviamente, ¿qué es lo que cuesta dinero y cuál sería el esfuerzo? Según ustedes, ¿cuál creen ustedes que sería el caso? El esfuerzo para hacer la planificación. No. ¿Ok? Bueno, y dinero para pagar a quien lo va a hacer, ¿no? Pero están pensando en la persona que es el tester, ¿no? ¿Es correcto? Sí, en la persona. El tester. Ok. ¿Algo más? ¿Algún otro costo que ustedes vean asociado ahí? Como se comentó anteriormente, también se podría indicar si en dado caso se usaba herramientas de pago. Ajá. Bien, a ver, yo les voy a ampliar un poquito más este tema. Por ejemplo, las empresas como las empresas de telecomunicaciones, ellas trabajan con plataformas y centrales telefónicas que muchas veces son de distintos proveedores. Por ejemplo, una telefónica puede tener plataformas Ericsson, Nokia, y cuando se está haciendo la implementación de un nuevo producto, por ejemplo, que involucra tocar varias plataformas, pues implica tener que tener en las pruebas a gente conectada, proveedores que estén conectados para ya sea que ellos realicen la prueba o que estén ahí por cualquier problema que pueda pasar. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la prueba, puede ser de que se requiera que haya un especialista in situ para que pueda solventar cualquier incidencia. Y obviamente esto cuesta dinero y cuesta mucho dinero. O sea, imagínense cuánto cobraría un finlandés de Nokia por venir a Guatemala a monitorear las pruebas. O sea, es bastante plata. Aparte que involucra costos de coordinación, los soportes, hay soportes que no incluyen cierto tipo de actividades y en ese caso hay que pagar por aparte el tiempo que se invierte para desarrollar esta actividad.
En algunos casos, pues es bastante plata, o generalmente es bastante plata cuando estamos hablando de proveedores que están ubicados en otros países y que no necesariamente van a tener presencia local, que es de ambos casos. Por ejemplo, Huawei, que ha ganado mucho terreno en las telefonías locales, pues sí, tiene algunos técnicos que son locales. Cuando digo locales es que están en Guatemala, no necesariamente que sean guatemaltecos. Ellos tienen mucho chino aquí en Guatemala, pero aún así ellos cobran diferente por esos recursos. Y depende del tipo de contrato que se tengan con ellos. Claro, hay niveles, ¿no? Hay niveles, por ejemplo, bronce, oro, platinum, ¿ya? Y cada uno pues obviamente va abarcando más servicios, pero de la misma forma es más caro. Entonces, cuando se realizan este tipo de pruebas, tiene costo, hay costo. Igualmente, imagínense que trabajan para un banco y necesitan hacer pruebas con, por ejemplo, Visa o con Mastercard, American Express. Eso involucra que haya gente de estos operadores de tarjeta de crédito que estén también monitoreando las pruebas que se vayan a hacer y en un momento puede generar algún costo. Por lo tanto, toda prueba o todo caso de prueba sí puede ser muy costoso, más allá de lo que le estamos pagando a la persona que está realizando la prueba. O sea, esto es mucho más complejo, puede ser mucho más extenso, más que solamente estar monitoreando y probando un software, ¿ok? Se puede estar probando un software, pero el software puede afectar otros componentes de la infraestructura de la organización y también puede afectar a operadores externos o terceros. Entonces, la elaboración de los casos de prueba debe ser muy fino para que se logren alcanzar los objetivos que se están persiguiendo y de la misma forma tener en mente que en muchos casos no podemos estar volviendo a repetir la prueba. ¿Me explico? O sea, imagínense que se les olvidó un caso y cuando ustedes hicieron todas estas pruebas tenían a medio mundo conectado en diferentes partes del mundo, gente de la India, gente de Europa, Estados Unidos. Imagínense volver a hacer esa coordinación solo porque a ustedes se les olvidó un caso de prueba. Entonces, sí es crítico y es muy delicado el definir bien cuáles van a ser estos casos de prueba. Los casos de prueba, pues obviamente tienen que estar pensados en sistema como tal. O sea, no solamente, ok, voy a probar que haga, no sé, si estamos hablando de una telefonía, por ejemplo, un provisionamiento en una central. O sea, eso realmente está bien, es una prueba, pero no representa mucho. Ahora, si hacemos un provisionamiento en una central, pero que tiene características especiales, el número que se está provisionando, ¿ya? Por ejemplo, alguna combinación que se esté desarrollando como un nuevo producto, por ejemplo, qué sé yo, roaming sin, por ejemplo, ¿ya? Que una llamada desde otro país utilizando roaming va a contar como una llamada local. Entonces, ese ya es un escenario muy particular que vale la pena validarlo. Entonces, la elaboración de los casos de prueba deben ser muy bien seleccionados. Igualmente, si están trabajando con datos existentes en sus bases de datos, deben hacer una selección de los datos con los que van a hacer las pruebas. He visto, por ejemplo, muchas veces en algunos lugares que se hacen pruebas con datos aleatorios. Y muchas veces los datos con los que se están haciendo las pruebas, por ejemplo, pensemos que estamos haciendo pruebas con clientes, a veces los clientes no tienen información completa en los sistemas, porque eso también suele pasar. Tienen información a medias, no tiene toda la información que se requiere, entonces no vale la pena utilizar una cuenta de ese tipo si lo que queremos es probar una funcionalidad. Entonces, sí es bueno hacer un filtro y seleccionar bien los datos con los que se van a hacer las pruebas. Esto con el fin de que el caso de prueba pues sea exitoso y realmente se logre validar que el software funciona o se logre evidenciar que hay algún problema.
Jóvenes, ¿alguna pregunta? No entiendo. No, ingeniero. Ok, imagínense que están haciendo pruebas con un nuevo operador de tarjeta de crédito. Supóngase que se abrió el banco X, empieza a operar en Guatemala y como todos los bancos, ofrecen sus tarjetas. ¿Ok? ¿Qué pruebas estiman ustedes que serían las necesarias para poder probar una tarjeta de crédito? ¿Qué tipo de pruebas queremos realizar? Les doy 2 minutos para que piensen y luego les pregunto. Piensen siempre, es una tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito, cuando decimos abarca solamente productos locales o internacionales, límites de crédito, en fin, todo eso tómenlo en cuenta.
Jóvenes, ¿ya tienen alguna idea de las pruebas que habría que realizar? Eh, yo diría de que tal vez número uno, probaría de que el límite de crédito fijado, porque a pesar de que sea una tarjeta de crédito, creo que siempre en el banco le preguntan si quiere colocar un límite y en dado caso uno necesita más dinero cuando hace las compras o una compra bastante grande con la tarjeta de crédito, pues ya habla con el banco. Entonces vería si respetas el límite. Número dos, vería si respeta la cantidad de interés que que acordé con el banco, si no hay cobros escondidos. Y, o sea, sí, ¿verdad? Eso. Y creo yo que cuando se cancela en un solo pago, por ejemplo, si yo el día de hoy hago una compra por 5,000 quetzales y la cancelo, digamos, a los 2 días por completo, ¿verdad? Creo yo que no me debería de generar este interés. Entonces, esa sería otra prueba. Porque si me genera interés es porque hay, tal vez Ok. también si se abona al historial crediticio, no sé si esto lo tomaría como, como parte de esto. Pues Eh, si es un tema que se necesita validar, pues sí se podría validar, aunque recordar que el historial crediticio generalmente sirve cuando se está otorgando la tarjeta, está en el proceso pero de si, por ejemplo, aprobación. yo soy nuevo, Por eso, aunque seas un nuevo usuario, si ya tenés una tarjeta es porque tu récord crediticio ya fue validado. muy bien. Y lo que usted había dicho, ¿verdad? Lo de las compras internacionales. Ok, pero cuando decimos compras internacionales, ¿cuáles serían esas Si, pruebas, por Rick? ejemplo, si la tarjeta es validada en, por ejemplo, plataformas de streaming, por ejemplo, Netflix, que no es una plataforma local, sino es global, por lo que debería aceptar diferentes tipos de tarjeta. O si yo quiero comprar en Amazon, Ujú. si me aceptan esta tarjeta en Amazon, ¿verdad? Si es aceptada. Eh, y si fuese aquí en el país, pues si mi tarjeta es aceptada en diferentes dispositivos de cobro, en POS, o si tiene algún problema con eso. Ok, ¿algo más? Eh, Ok. Antonio. Ok. ¿Algo más? Ok. Billy, Jederick, Rosángela. Yo había pensado lo mismo que Sergio. Igual las limitaciones del gasto, parece ser, lo que pusieron ellos. Y yo tengo dos más. Gracias, Jederick. Billy, Rosángela, ¿algo más? La verdad Eh, que no dije. yo estaba pensando en el que al momento de realizar alguna compra o algo, que esa compra ya se cargue automáticamente como que en el registro, porque en dado caso no se carga algo, la cuenta final no refleja durante el periodo de tiempo. Ok. ¿Algo más? Mm, por mi parte, ¿no? Muy bien. Gracias, Billy. Ok,
a todo lo que ustedes mencionaron, que creo que va más que todo a temas de validaciones del producto como tal, límites de crédito, vigencia de la tarjeta. Creo que aquí nadie mencionó temas de seguridad. Por ejemplo, que yo no pueda realizar operaciones en sitios que ya estén identificados como sitios fraudulentos, por ejemplo. Las tarjetas de crédito tienen políticas para poder prevenir fraudes. O sea, habría que hacer pruebas para probar esas políticas. Por ejemplo, si ustedes van a una gasolinera y echan, qué sé yo, 200 quetzales, por ejemplo, en muchos casos ustedes no pueden volver a hacer otra carga de combustible con la tarjeta, porque el proveedor de tarjeta o el operador la va a bloquear. ¿Esto por qué es? Porque se han dado muchos fraudes en los que las gasolineras estuvieron mucho tiempo involucradas. Ellos se robaban una tarjeta de crédito, iban a una gasolinera, iban a probaban con 200 quetzales. De ahí, como vieron que sí aceptaba la operación, probaban con otros 200, 100, 500. Entonces, definieron políticas como que en una gasolinera no puede haber más de una operación con tarjeta de crédito. Entonces, ese tipo de situaciones que tienen que ver con las políticas de seguridad son las que habría que definir en los casos de prueba, los casos de validación. Claro, pueden haber muchos otros escenarios, como les decía, por ejemplo, compras en sitios que ya están marcados como fraudulentos, sobrepasar ciertos montos en las compras, o sea, suponga que yo tengo una tarjeta que tiene el límite de crédito $12,000 o 100,000 quetzales. Y generalmente mis consumos no pasan de 600, 700 quetzales, por ejemplo. Y de repente cae una operación con un consumo de $5,000. Esto definitivamente tiene que levantar banderas porque hay algo que se salió del patrón. Entonces, en esos casos, el sistema tiene que generar alarmas. Genera alarmas al departamento de seguridad. Ellos normalmente lo que hacen es que llaman al cliente y corroboran la operación. Le dicen, miren, usted ahorita está haciendo una compra por $5,000 en el comercio tal. Entonces, si ustedes dicen sí, ok, entonces ellos permiten la transacción. Ahora, si ustedes dicen, miren, yo no estoy haciendo nada, proceden a bloquear la operación y bloquean la tarjeta, ¿ya? Porque se está cometiendo un fraude. Entonces, todas estas políticas de seguridad son las que requieren más atención. Por ejemplo, si yo tengo una tarjeta local que no me permite hacer compras a nivel internacional, o igual tengo tarjeta a nivel centroamericano, que también a veces no la he visto últimamente, pero sí las promocionaban. Tarjetas que se pueden utilizar en Centroamérica. Igual habría que hacer pruebas de que no se acepten operaciones fuera del área. Y así hay una serie de pruebas que se deben hacer con este tipo de producto en particular, dada la naturaleza y lo delicado que puede ser para temas de fraude. ¿Ok? Lo que ustedes dijeron está correcto. O sea, son pruebas, son validaciones cajoneras, les llaman, o sea, verificar los límites, verificar que las operaciones queden registradas correctamente, registrar pago, en fin, esto pues sí hay que hacerlo. No digo que no hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo, pero recuerden siempre que cuando estamos hablando de dinero, el tema de seguridad es sumamente importante, porque evidentemente está sujeto a una gran cantidad de fraudes, ¿ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? No hay que tener.
Ok. No, Inge, solo quería agregar que tal vez en Estados Unidos pasa mucho eso. Mi mamá trabaja en Citibank y todo lo que son tarjetas de crédito y como oigo que también hacen, ¿cómo se llama? Que las tarjetas como las duplican o incluso, y eso que es un banco que tiene una gran seguridad, ¿verdad? Y pues eso. Sí, sí es cierto, nación de tarjetas es un problema crítico. Yo no sé si ustedes se recordarán, hace algunos años hubo un problema así con Banco Industrial. Eh, Había una red de estafadores, una red internacional, que colocaron un dispositivo en los cajeros, en varios cajeros. Entonces, este dispositivo lo que hacía era que leía la banda magnética de la tarjeta y la guardaba. Entonces, ellos crearon una base de datos de tarjetas, eran tarjetas de débito. Yo recuerdo que fue débito, me imagino que haber crédito también, pero generalmente era débito. Y lo que hicieron fue que ya con esta base de datos empezaron a generar operaciones desde diversos países, desde Colombia, Panamá, México, Dominicana, y fue un fraude bien severo, bien severo. Fueron aproximadamente 80,000 tarjetas las que sufrieron este problema. Inmediatamente, pues, cuando lo detectó, bloqueó todas estas tarjetas y a los clientes pues les reversó estas operaciones. Me imagino que por ahí aplicaron algún tipo de seguro que seguramente tienen los bancos pues a los clientes se les restituyó la plata. Pues sí, usted tiene razón, Rosángela, la clonación de tarjetas es un tema delicado, por eso es importante estas validaciones de política. Definitivamente, para que se diera cuenta Banco Industrial, es porque brincó o saltó alguna alarma por los tipos de operaciones. Como les decía, si yo hago transacciones en Guatemala y de repente cae una de Colombia, eso levanta dudas. O sea, ¿por qué hay una transacción de Colombia? Entonces ahí es donde llaman al cliente. Y ahí es donde viene En lo que es el algunos casos, famoso buró, el buró de crédito, y ahí es donde empieza a salir todo lo que salió del cliente para ver si es una clonación o no. Bueno, en Estados Unidos, no sé cómo será aquí, la verdad. me imagino que algo muy similar. Por eso es que la gente, cuando sale de viaje, avisa en el banco, mire, voy para Europa, ¿va? Entonces, para que en el banco, cuando empiecen a recibir transacciones generadas en Europa, ellos ya sepan que usted anda en Europa. Entonces, usted se mire, yo voy a andar en Europa del 1 al 15. Entonces, ellos ya saben que en ese rango usted va a caer. Esto es importante hacerlo porque que ellos traten de contactarlo para verificar la operación y puede ser que no lo puedan contactar. ¿Ya? O sea, no entró la llamada, qué sé yo. Entonces, lo que hace el banco es que bloquea la tarjeta. Y entonces, imagínense, ustedes andan por Europa y les bloquean la tarjeta, eso también les va a dar problema a ustedes, que no van a poder hacer prácticamente nada. Normalmente cuando uno viaja, pues uno no lleva efectivo, o el efectivo que lleva es poco, generalmente todo uno lo va pagando con tarjeta. Así que si le llegan a una bloqueada tarjeta, pues también es un problema serio. ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, como pueden ver ustedes, la elaboración de los casos de prueba es sumamente importante. Debe abarcar todos los puntos de vista para que cubramos la finalidad del producto como tal. En este caso, pues tarjeta de crédito, ya saben ustedes que es un producto muy usado y que es sujeto de fraude, ¿ok? Es sujeto de fraude. Jóvenes, ¿más preguntas? Por mi parte, no hay que... Ok, gracias.
Sí, lo podés ir clasificando por el tipo de prueba que querés hacer. Por ejemplo, puedes decir, ok, voy a probar ahorita límites de crédito. Entonces, empezás a hacer pruebas. Por ejemplo, imagínate que yo tengo 1,000 quetzales de límite. O sea, eso es lo que me queda disponible. Podrías probar, por ejemplo, hacer una transacción de 999.99, solo para ver que efectivamente pase esa transacción y te deje 1 centavo de disponible. Igualmente, puedes hacer una operación de 1,000 con 1 centavo y te la tendría que denegar. Entonces, sí puedes ir clasificando tus casos de prueba dependiendo la naturaleza que sea. De hecho, creo que sería un poco más ordenado poder hacer esta clasificación para que no todo esté junto, digamos. Entonces, que inclusive puedas ir solventando cada uno de estos tipos de pruebas. Por ejemplo, vamos a probar las validaciones básicas. Ok, tenemos una serie de casos de prueba que lo van a hacer. Van a verificar que pegue el número de tarjeta, que pegue el nombre de tarjeta, el vencimiento, el código de seguridad. En fin, esa es una serie de operaciones que las vas a hacer en particular. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las operaciones que harías? Pues bueno, voy a utilizar un POS. Esa sería mi primer prueba, utilizar un POS. Después voy a utilizar una autorización vía telefónica. Después voy a utilizar una autorización por una página de internet, ¿sí? Entonces, para cada uno de esos 3 diferentes escenarios para poder utilizarlo. Yo no sé si existe alguna diferencia a nivel de información que se pueda generar entre un POS de contacto y sin contacto. No lo sé, pero supongamos que hubiera alguna diferencia, entonces tendríamos que hacer pruebas con un POS de contacto y pruebas con un POS sin contacto. Si es que ese fuera el caso, como digo, yo no sé si hay alguna diferencia, pero hago el supuesto de que si hay una diferencia, entonces hay que hacer pruebas con estos 2 dispositivos. ¿Okay? La idea es que ustedes logren cubrir todas las posibilidades. Recuérdense que en estos casos estamos hablando de dinero y entonces se vuelve más delicado todavía el tema del aseguramiento de la calidad del software. ¿Viejo? Cuando se hacen, ingeniero, cuando ¿sí? Se hacen pruebas con dinero, este dinero, por ejemplo, en un banco, ¿es dinero que el banco ha destinado para pruebas? Porque me imagino que si se hace mediante puro software, eso quedaría también en contabilidad, ¿verdad? O cosas así, o en auditoría. Lo que pasa es que lo que sucede es que estas pruebas obviamente no las vas a hacer en un ambiente productivo. Vas a tener, por ejemplo, lo que sí sucede es que vas a tener, por ejemplo, una serie que son las que se van a utilizar para hacer pruebas. Estas tarjetas no están, digamos que en el mercado, digamos, ¿ya? Sino que son propias del banco y ellos son los que van manejando los límites de crédito para las mismas. Y estas pruebas se hacen en un ambiente de desarrollo o de pruebas para que no afecte la contabilidad como tal, ¿ya? Entonces, igualmente, si se va a hacer con un comercio, usted puede coordinar una prueba para que la transacción se reciba y se opere, pero que se tome como una transacción dummy, ¿ya? O inclusive se puede hacer la transacción como tal e inmediatamente reversarla para que no haya problema, ¿sí? Y de paso se estaría probando la reversión de la transacción. Pero normalmente las empresas, los bancos tienen tarjetas que son puramente... Y eso también facilita poderle dar seguimiento a estas tarjetas para que nunca vayan a llegar a estar en la parte productiva de la operación. Si fuera, por ejemplo, una empresa telefónica, pues la empresa telefónica tiene una serie de teléfonos que son de prueba, o sea, son números que son de prueba, esos no están en el mercado, por lo tanto, ya se tienen claramente identificados que esos van a generar únicamente tráfico
seguramente para validaciones. Muy bien, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok, avancemos entonces. Ok, regresamos a revisar los objetivos. ¿Cuál es el objetivo realmente del proceso Pues primero es el maximizar el número de errores detectados. O sea, entre más errores se detecten, pues entonces la validación fue buena, ¿no? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo perverso de la persona QA. Perverso desde el punto de vista del desarrollador, ¿no? O sea, que detecte la mayor cantidad de errores posibles y reducir al mínimo el número de casos de prueba, ¿ya? Esto, pues, es importante tomarlo en cuenta para nuestros casos de prueba que no tienen sentido, ¿sí? O sea, por ejemplo, decir, voy a hacer una prueba desde un comercio de venta de ropa y voy a hacer otro desde un McDonald's, por ejemplo, o un restaurante en general. Eso creo que no tendría mucho sentido, ¿ya? Lo que sí tendría sentido es, por ejemplo, lo voy a hacer en un POS, lo voy a hacer vía web, vía una APP, por ejemplo, también. Estas sí son pruebas que vale la pena hacer. Dice, aquí hay algo que es interesante, dice que con frecuencia son contradictorios. El problema es seleccionar un conjunto de casos de prueba con el que un programa debe ser probado, se vuelve una tarea muy compleja. O sea, si vamos a detectar, o la idea es detectar la mayor cantidad de errores, pues deberíamos tener un número grande también de casos de prueba. O sea, esa sería la lógica. A más casos de prueba, más errores detectados. Pero no es así. O sea, por eso digo que la finura en que se van a seleccionar estos casos de prueba, pues son realmente toda la esencia de este asunto. O sea, tener esa habilidad de poder seleccionar casos que me permitan validar la mayor cantidad de situaciones posibles. Para poder hacer esto, obviamente, sí tiene que haber cierto conocimiento o cierta experiencia previa para poder tener ese alcance a la hora de seleccionar los casos de prueba. Ahora, si alguien que nunca ha probado tarjeta de crédito lo ponen a probar tarjeta de crédito, pues puede estar en ambos extremos, puede estar en polos distintos. Puede ser que esté generando demasiados casos de prueba o puede ser que esté generando muy pocos casos de prueba, que en tal caso sí es complicado. Entonces, para este tipo de situaciones, yo no recomendaría poner a alguien que no tiene experiencia. O sea, generalmente lo que se está haciendo es trasladar el conocimiento de alguien que sí tiene experiencia a alguien que no tiene mucha experiencia. O sea que estas pruebas se van realizando con un equipo, para que en el equipo haya gente con experiencia, gente con una experiencia media y otros sin mucha experiencia. De tal forma que los que tienen poca experiencia vayan adquiriendo ese feeling para poder ir aprendiendo a conocer el producto como tal. ¿Ok? Pues, Muy claro. ¿no? Ok. Ok, vamos a ver ahora entonces los niveles de pruebas. Dice que generalmente se comienza probando partes pequeñas y se continúa con los más grandes. Esto pues tiene que ver con el concepto top-down. Voy de lo grande a lo específico. Entonces empiezo a probar cosas muy específicas y ya que esas cosas se vayan validando y ya vamos probando cosas más grandes. Por ejemplo, si yo voy a probar tarjeta de crédito, no voy a probar hacer una transacción de un comercio que está en Francia, por ejemplo, mi primer prueba, sino que lo que voy a hacer es primero validar que localmente se validen el número de tarjeta, que se valide el límite de crédito, temas de vencimiento de tarjeta, códigos de seguridad, o sea, antes de empezar a probar, por ejemplo, una operación en el extranjero, que hagan una operación en un POS en Alemania, en Berlín, por ejemplo.
sea, no tiene sentido hacer esa prueba si no he probado antes las cosas que son cajoneras, las cosas que son pequeñas. ¿Ok? Bien, para el software convencional, el módulo se prueba primero, el módulo o componente se prueba primero y después se prueba la integración. Entonces aquí quiero hacer una pausa y quiero que regresemos al caso de la tarjeta de crédito. ¿Cuáles serían los módulos que probaríamos para probar la tarjeta de crédito? Les dejo un par de minutos para que lo piensen y lo revisamos.
Jóvenes, yo sé que ustedes no son expertos en tarjeta de crédito, pero así es como nos toca a nosotros en la calle. No tenemos que aprender de todos los negocios y tenemos que aprender rápido. De lo contrario, no podemos ser productivos. Entonces, por favor, piensen bien lo que tienen que probar a nivel de módulo para el caso de la tarjeta de crédito.
Jóvenes, ¿ya tienen algo? Yo la verdad lo único que encontré o lo que puedo decir es del módulo de seguridad y lo que habíamos Eso quedado. no iba a decir yo ahorita. Pero solo lo de transacciones. De que, por ejemplo, una vez usted había dicho de que todo se debe manejar con transacciones. Así de que si, por ejemplo, yo le doy en cancelar y, por ejemplo, se me va la luz o algo así, o hay algún inconveniente con internet, la transacción no se lleva a Ya. cabo, no la llevaron a cabo. Ok, en general, módulo de seguridad, entonces, igual usted, Rosángela. Sí, ¿Un solo módulo de finanzas, Guille? Perdón, Billy. Un módulo de finanzas que vaya controlando todos los saldos que se tenga con todas las tarjetas, que va controlando todo. Generalmente eso no se ve como un módulo, sería más un tema de reportería. Ya. Ok. Bien, vean. Yo de entrada visualizo un módulo de cliente, ¿sí? Donde se va a gestionar al cliente como tal. Recuérdense que un cliente puede tener uno o más productos, ¿sí? O sea, yo como Juan Carlos Monterroso puedo tener más de una tarjeta de crédito en una institución, en un banco, por ejemplo. A su vez, yo como cliente puede ser que yo sea el que reciba una tarjeta adicional. Puede ser que como cliente yo dé tarjetas adicionales. Tiene que haber una integración de límites de crédito con las tarjetas adicionales, porque no pueden excederse de mi límite total. O sea, si tengo 100,000 de límite de crédito, pues la tarjeta adicional no podrá exceder, obviamente, ese límite. Tiene que tener un límite mucho menor. Entonces, esas son validaciones que tengo que hacer yo a nivel de módulo. Por ejemplo, que toda la documentación esté validada, esté guardada y esté validada. Por otro lado, tenemos el módulo de asociados, se llama, o de afiliados, que en este caso es donde están todos los comercios que realizan operaciones con la tarjeta de crédito. ¿Ya? Entonces, ellos tienen también ciertas características que hay que validarlos. Como ustedes saben, cuando se realiza una operación de tarjeta de crédito, en algunos casos el comercio se le carga con un porcentaje de esa transacción. ¿Sí? Por eso es que cuando ustedes muchas veces van a un comercio y les dicen, miren, quiero pagar con tarjeta, pero si paga con tarjeta le voy a sumar tanto por ciento. Ese porcentaje que le están sumando es lo que la tarjeta le cobra al comercio. Lo que pasa es que los comercios van de una vez al consumidor final, pero todos los comercios pagan una comisión a la tarjeta de crédito. En algunos casos esto pues puede ser negociable. Por ejemplo, imagínense la negociación a la que llega Walmart con las tarjetas de crédito. ¿Cuántas transacciones genera Walmart al día con tarjeta? Imagínense cuánta plata regreso ¿cómo se llama? Para las tarjetas de crédito. O sea, es un platal. Entonces, si yo como tarjeta de crédito quiero que Walmart, no sé, genere alguna promoción por pagar con mi tarjeta de crédito, pues yo debo darle algún beneficio a Walmart, ¿sí? En este caso puede ser un límite, cobrarles un interés más bajo. Por ejemplo, no sé, tener algún de beneficio a través de lealtad, algo que pueda ser traducido en un beneficio para el comercio. Entonces, también debería haber este módulo de afiliados, ¿ya? En el cual se empiezan a hacer pruebas. Por ejemplo, si ustedes son un nuevo comercio y se afilian a una tarjeta de crédito, pues de alguna forma tienen que haber pruebas para verificar que efectivamente se está generando transacciones del comercio hacia la tarjeta de crédito. Igualmente los afiliados ya tienen una cuenta bancaria a la cual
automáticamente al final del día, la tarjeta de crédito le acredita al comercio la plata que se generó con las transacciones de la tarjeta. Entonces, ese sería otro módulo que habría que probar. Entonces, habiéndoles comentado los módulos, ahora piensen ustedes qué pruebas pueden realizar sobre esos módulos. Les doy un par de minutos para que piensen.
Bien, jóvenes, lo vamos a dejar hasta acá. Les recuerdo que la estamos en segundos parciales. Va a entrar todo lo que hemos visto del primer parcial para acá. Va a venir práctico. O sea, va a venir algo que ustedes tengan que validar, hacer sus pruebas, documentar las mismas, para que todo esto ustedes lo suban a la plataforma. Por favor, les encargo mucho que lo que suban tiene que estar en formato PDF, por favor. Y bueno, para hacer el examen les voy a dar 3 horas, así que tienen tiempo más que de sobra para poder. Y si de aquí al examen hubiera alguna duda, alguna pregunta, pues por favor me escriben. Les deseo feliz resto de semana y éxitos en su semana de exámenes. Gracias, ingeniero. Feliz día. Feliz día. Hasta luego.